Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos a Casa de América. Tengo aquí un público muy conocedor, muy especializado. Yo creo que cualquiera de vosotros podría presentar a nuestros dos invitados de hoy muchísimo mejor de lo que lo voy a hacer yo, pero de todas maneras, bueno, pues aquí estamos para presentar a nuestros invitados y para reiterar nuestro compromiso con la arquitectura. Esta es la 19ª sesión del ciclo Arquitectura Iberoamericana Miradas Cruzadas, que como su nombre indica pretende fomentar el conocimiento entre arquitectos iberoamericanos y así favorecer el intercambio de experiencias y de miradas conjuntas sobre la arquitectura. Las miradas se cruzan en lo creativo, en lo conceptual, en lo operativo, en lo emocional y en lo filosófico. Es decir, que si podemos, en este corto intervalo de tiempo, queremos que llegue un poquito más allá esa mirada y que se cruce de una manera más profunda. Concretamente hoy tenemos un tema muy original. Los dos arquitectos con los que contamos son el arquitecto chileno Juan Pablo Alarcón y Arturo Franco, que tienen en común probablemente muchas sensibilidades estéticas similares y una vocación por construir lo público y por la reflexión en torno a los espacios rurales, puesto que hoy esta conversación, este intercambio de miradas va a girar también sobre un libro que tiene un título muy particular que todos ustedes seguro ya conocen y que intenta pues plantear la arquitectura como una experiencia vivencial en la que los espacios se tratan como lugares donde se puede cambiar la vida de las personas. De hecho, se busca mejorar la calidad de vida de los habitantes en los espacios rurales. Quería comentarles que el libro que ustedes conocen y que aquí en la casa ha provocado muchísima curiosidad a propósito de los gallineros y otras construcciones en el Valle Central de Chile, que ha sido coordinado por Juan Pablo Alarcón y en el que participan arquitectos iberoamericanos, muchos seguro que se encuentran hoy entre nosotros, con lo cual conocen perfectamente el contenido del mismo. Que va a estar muy presente en la conversación que nuestros dos ponentes van a llevar a cabo en esta sesión en Casa de América. Quería destacarles algunas características de la trayectoria de ambos ponentes. De Juan Pablo Alarcón es arquitecto de la Universidad de Talca y máster en proyectos arquitectónicos avanzados de la Escuela Técnica Superior de Arquitectos de Madrid, donde actualmente es candidato a doctor. Posee estudios de magíster en proyecto urbano en la Pontificia Universidad Católica de Chile, director de carrera de arquitectura de la Universidad Andrés Bello en Viña del Mar, ha sido académico en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid y distintas universidades en Chile. Actualmente es profesor asistente adjunto en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Funda Surco Arquitectos, oficina con obras publicadas en España, Japón, Corea, Argentina, México, Colombia, Chile, Italia y Rumanía. Ha participado en las Bienales de Arquitectura de Chile, Argentina y Ecuador, en el Pabellón de Chile en la Bienal de Shenzhen y Hong Kong, en la Bienal de Arquitectura Latinoamericana de Pamplona y en la Bienal de Arquitectura de Bogotá en Colombia, y realizado conferencias en Chile, Argentina, Perú, Brasil, México, Portugal, España y Uruguay. Y su mirada se cruza con la de Arturo Franco, que es arquitecto, crítico y editor y comisario y director de la Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo. Actualmente es profesor ayudante doctor del Departamento de Proyectos Arquitectónicos de la Escuela de Arquitectura de Madrid y crítico de arquitectura y director de la revista Arquitectura COAM, que todos conocen perfectamente. Tiene numerosos reconocimientos, voy a mencionar algunos de ellos. Por ejemplo, su obra ha sido reconocida en los Swiss Architecture Awards con el Gran Premio FAD de España y Portugal, con el primer premio del Ayuntamiento de Madrid y el Colegio de Arquitectos de Madrid y el Colegio de Arquitectos de Galicia, las Bienales Iberoamericanas de Cádiz y Rosario, el Ministerio de Fomento de España, en los premios Piedra Natural, Hispalit, Arquia Próxima, FAD, Enor, Saloni, Construmat, BAM o seleccionado en la Bienal de Venecia, incluido en el pabellón ganador del León de Oro, nominado al Premio Nacional de Arquitectura en 2015.
Sus obras más destacadas son múltiples, pero destacan entre ellas las distintas intervenciones en el antiguo Matadero de Madrid. Sin embargo, el intercambio que hemos tenido al principio, me ha llamado la atención que un premio que le resulta muy emotivo es el haber sido elegido por los alumnos mejor profesor de la Escuela de Arquitectura. O sea que vemos que tiene esa vena didáctica, que seguro que también conocéis muy bien. A lo mejor alguno ha pasado por dentro de sus grupos de alumnos o por la Escuela de Arquitectura donde da clase. Y no me demoro más, simplemente dejarles en buenas manos, esperar que disfruten de esta sesión de miradas cruzadas e invitarles a participar en este ciclo con nosotros. Gracias. ¿Esto está activado? ¿Esto está activado? Ya, perfecto. Muy buenas tardes, muchísimas gracias Nieves, gracias Arturo por aceptar la invitación. Gracias a Carlos, que finalmente es el que hace el nexo y el que hace que esto sea posible. A Ana Pellicer, que es la que coordinó finalmente todo esto. Agradecerle a Casa de América que hoy me tenga acá, hoy nos tenga, yo creo, acá, porque también veo muchas caras conocidas, amigos, y eso lo hace más especial aún. Un poco, yo creo que se asustaron con el nombre del libro, que tenía que ver con los gallineros, y me dijeron, de repente, esta cosa pongámosla en miradas cruzadas y mostremos un poco de tu oficina para darle un poquito más de cuerpo. Y bueno, una vez que llego a este edificio y veo como todas estas cosas, como que la contraposición con los gallineros es bastante fuerte. Por lo tanto, vamos a tener un rato que les voy a contar un poco del desarrollo de la oficina que iba a decir yo dirijo, sería bastante ostentoso. La oficina en este minuto soy solo yo, pero es mi oficina. También había que ponerle un nombre a la conferencia, y me parece que este es como... Esto es fruto de la... ¿cómo se puede decir? Es inconsciente, ¿no? Es como muy espontáneo, y es el primer nombre que se me ocurrió y fue el que lo dejé. Y sin embargo yo creo que tiene mucho que ver con lo que finalmente define bastante bien la forma en la que yo he operado en los diferentes ámbitos desde el cual he podido trabajar desde la arquitectura. Permiso. En ese sentido, yo creo que esta lámina, da cuenta finalmente de las crisis de identidad que ha tenido la oficina, tanto la oficina como el arquitecto. Yo creo que van un poco de la mano, pero finalmente creo que es bastante fundamental que yo creo que lo único que tenía claro del momento en que quise formar una oficina, antes de ser arquitecto, de hecho no tenía título de arquitecto cuando empecé a armar la oficina, lo único que tenía claro era el nombre, que tenía que tener un nombre, que el nombre no podía tener ni mi nombre, ni mi apellido, ni tampoco tenía que decir arquitecto, porque tampoco era arquitecto. Y en esa búsqueda aparece esto de Surco, que de alguna manera el Surco, pues como yo lo veo, son esas infraestructuras rurales que buscan el manejo del cauce del agua a través de un territorio, a través de un territorio, un paisaje. En esa búsqueda de llevar agua de un lugar a otro se va adaptando al terreno, a la pendiente, al tipo de suelo, al flujo mismo del agua, si hay un accidente, un árbol, se va adaptando a eso, sin existir por lo tanto a priori una forma final que vaya a tener este surco. O sea, no sabemos cuál va a ser la forma final. Sabemos que queremos ir de un lado a otro, pero la forma final no la conocemos mucho, el camino no lo conocemos mucho. Y finalmente me doy cuenta, un poco mirando hacia atrás, nunca quise hacer estas cosas como manifiesto ni nada de eso, siempre he sentido que no tengo nada claro y que tengo que estar como siempre buscando cuál es la claridad respecto a lo que estoy haciendo. Creo que en el hacer me es mucho más fácil pensar que solo pensar. Perdón, me desconcentré un poco. Yo creo que al final, en breve, va a ser como la S de Superman esta cosa. También tiene un poco, psicoanalíticamente, se ha ido depurando al punto que queda esa S. Esto finalmente se ha transformado en una actitud, y no una actitud que se transforma, sino que
es el mismo medio el que nos transforma y el que hace finalmente que uno opere de una u otra manera. Al menos de esa manera lo he hecho yo. Para que me entiendan un poco, les voy a hablar de Chile. Esta es una imagen de los dibujos de Le Corbusier cuando va a Buenos Aires a hacer los proyectos. Permiso. Y si se dan cuenta, lo primero es que Le Corbusier hace un corte de Sudamérica mirando de sur a norte. Nosotros cuando hacemos cortes de Sudamérica lo hacemos mirando del norte hacia el sur. Perdón, al revés. Él lo hace de norte a sur, nosotros lo hacemos siempre de sur a norte. Y esta cosa que está aquí, entre la cordillera y el agua, es Chile. Todo eso que está hacia acá es Argentina. Esa condición que tenemos nosotros territorial, de estar casi como empujados por la cordillera de los Andes hacia el mar, finalmente condiciona nuestra forma de operar, nuestra forma de ser. Por un lado tenemos una cordillera, que es un muro tremendo, inmenso, que nos acompaña siempre, y por el otro lado, que es el océano más grande del mundo. Eso, de alguna manera, yo creo que casi antropológicamente genera como, primero, una condición insular. Estamos como lejos de todo, a pesar de que estamos dentro de Sudamérica. Genera una condición bastante insular, una condición súper introspectiva. Somos bastante como osco hacia adentro. Y finalmente, yo creo que eso, de una u otra manera, eso también define cómo nosotros operamos. No son solamente márgenes territoriales, sino que también esos márgenes territoriales también se transforman en márgenes de acción, que tienen que ver también con temas económicos, con temas territoriales, de cómo el territorio finalmente nos define. Puse solo el Valle Central, que es finalmente donde yo he trabajado. Surco parte en Linares, yo estudié en Talca, hago clases en Santiago y he hecho clases en Concepción y estoy en la dirección de escuela en Viña del Mar. Son alrededor de 600 kilómetros entre un lugar y otro, más o menos como para que entiendan las distancias que se hacen para poder finalmente hacer sustentable esta oficina. Si esa condición insular de alguna manera nos mantiene como al margen, por cuestiones personales tampoco me mantuve más al margen todavía, de momento en que no era capaz de salir, de volar, y por lo tanto no era capaz de venir a Europa, por ejemplo, a Norteamérica, incluso hasta Buenos Aires, si no era por bus, como que costaba muchísimo. Y eso finalmente lo que hace es tener que volver la mirada sobre las cosas que tenía más próximas. Y volver la mirada sobre las cosas que tenía más próximas fue reencontrarme quizás con estas cosas que había visto durante toda la vida, que finalmente implican saber y valorar lo que se tiene a mano, sin una fascinación ni tampoco esta cosa de un romanticismo críptico respecto de estas construcciones, sino más bien detenerse en estas construcciones que en el paisaje, en el territorio, aparecen cual lapsus fueran. O sea, aparecen primero que son como errores. Uno lo entiende como que fueran errores en el paisaje y además aparecen y persisten de tal manera que algo nos están tratando de decir. Y en ese sentido, de una u otra manera, al mirarlas y al remirarlas, creo que la relación que puede tener esto con la oficina o conmigo directamente, más que una cosa formal o el resultado final de esto, tiene que ver como con la actitud que hay para llegar a una de estas obras. Eso no implica que no hayan referencias dogmáticas, canónicas, ni nada de eso, pero sin embargo, durante un buen rato, estas fueron finalmente, y creo que lo siguen siendo, como una vara de medida respecto de lo que uno está haciendo. Entonces, si les hablo un poco, eso de alguna manera contextualiza lo que pasa un poco en Chile, o en este valle central. Esos márgenes que hablábamos que eran territoriales, márgenes que eran económicos, también se transforman en márgenes para operar en todos los sentidos. Yo aquí tengo la suerte de haberle sacado una fotografía al primer encargo que tuve, que fue el primer encargo que yo podía desarrollar por completo. Evidentemente todavía no era arquitecto, pero este encargo estaba. El encargo significaba hacer esa planta, tomar una casa prefabricada de madera,
muy barata y transformarla en esa planta. Ese era el encargo. Y creo que por una cosa podría ser de ambición personal, siempre he intentado ir un poco más atrás del encargo, no partir desde donde me están diciendo que comience, sino ir un poco más atrás y ver qué posibilidades tenemos. Poder competir económicamente, materialmente, constructivamente con una casa prefabricada de malísimas condiciones y con esa planta implicaba ver cuáles eran las alternativas que realmente podían operar en un lugar como Talca Linares, el Valle Central. Resulta que nosotros, más que, a pesar de toda la madera que tenemos y producimos, más que producir y desarrollar arquitectura en madera, desarrollamos arquitectura en ladrillo. Como en Chile hay terremotos, el ladrillo no puede sino confinarse en estructuras de hormigón armado, como lo vemos acá. Por lo tanto, no vemos esta cosa como más paraguaya, donde vemos solo el ladrillo, casi como que pareciera solo carne, sino que lo vemos contenido en esto. Le muestro esta fotografía porque, de alguna manera, aquí pasan dos cosas. Primero, que el proyecto lo que quería hacer era hacerse cargo de la forma en la que se construía en el lugar, ponerla en valor, ni siquiera ponerla en valor, sino solamente con qué vamos a poder competirle a la madera, era con la forma en la que se construía acá. El ladrillo es tremendamente barato, además de malo, no es un muy buen ladrillo, por lo mismo es barato. La forma en la que trabajan los maestros, esto es lo que saben hacer, saben poner ladrillos, poner vigas, cadenas, columnas y vigas. Por lo tanto, también significaba operar como con ese pragmatismo, operar con esas leyes y con eso competirle a ese pedido. Creo que aquí el medio es el que se encarga de decirme hasta dónde puedo llegar. Esta casa esperaba tener un vértice y unas aristas perfectas, maravillosas, bien hechas, y sin embargo, cuando se empieza a construir, empezamos a ver cuáles son las limitaciones que tenemos materiales, cuáles son las limitaciones que tenemos respecto a nuestra mano de obra y, por lo tanto, cómo tenemos que empezar a operar. Es la misma realidad la que se hace cargo finalmente de decir cómo voy a operar yo, más que yo tratar de decir cómo va a operar la realidad. Entender que era una casa que finalmente iba a tener 60, 70 metros cuadrados en un terreno de 1 millón de metros cuadrados. Eso era ya una cuestión compleja respecto de poder manejar esas dos escalas. Eso implicó, yo creo que, además de entender cómo trabajaba el sistema estructural, que lo más fácil era poner un pilar cada 3 metros, hacer una cosa, por lo tanto, que fuera cuadrado, que cada recinto fuera cuadrado, también hubo una cosa de entender cómo operan las empresas agrícolas y cómo finalmente es el desarrollo de producción agrícola. Es hiper racional, es hiper pragmático, tiene mucho que ver, como trabajan con elementos vegetales, tiene mucho que ver como con el territorio, con la orientación, la forma en la que están dispuestas, las distancias. Y ese pragmatismo, de una u otra manera, yo quise que se viera reflejado en esta casa, que de alguna manera lo que hace es como todo lo que en la escuela me dijeron que no hiciera, de alguna manera está hecho acá. En primer lugar, es una casa que casi se hace en un cuaderno de matemática y no en una hoja en blanco, sino en un cuaderno de matemática. Aparecía como ese pragmatismo de saber que esta cosa tenía que ser de 3×3. En segundo lugar, es bastante simétrica, como que lo que nosotros decíamos en la Universidad de Talca tenían que tender a ser como estas cosas mucho más orgánicas y que se encuentran con el paisaje de esa manera. Y yo veía que cualquier movimiento que se alejara de los, entre comillas, 90 grados, acá los 90 grados yo creo que no existen, pero por lo menos hacia eso se tiende, cualquier cosa que se alejara a eso implicaba un costo adicional a esta casa. También entender que si bien íbamos a trabajar en esos recintos que iban a medir de 3×3, la posibilidad de que esos recintos se vieran un poco más grandes vino de darnos cuenta que esa casa iba a ser para la persona, para el técnico agrícola que iba a trabajar en ese mismo lugar.
¿Qué pasaba con esto? Que nosotros, si hubiésemos hecho todas las ventanas a la altura de la casa, le íbamos a tener finalmente ventanas dando a su lugar de trabajo, sí, finalmente, casi como si tuviéramos ventanas dando al interior de la oficina. Eh, y ahí apareció la idea de hacer que el cielo fuera como el paisaje que finalmente animaba el interior de la casa. Casi después ya si se quieren poner un poco, nos queremos poner un poco más poético, esta cosa de estar todo el día mirando a cierta altura, que es la altura que tienen los árboles, llegar a la casa y en algún minuto escapar la mirada hacia arriba. Desde este lugar no podíamos ver la cordillera, que siempre es rico de repente que aparezca, acá no se podía ver, por lo tanto tenía un poco que ver como con eso la forma en la que se hacía la casa. Los recintos, por lo tanto, si bien están definidos por esa planta de 3x3, de alguna manera cuando llegan al cielo se empiezan a escapar y se empiezan a ver un poco más grandes. Yo creo que tiene que ver con una condición de escasez de márgenes que tenemos nosotros como al proyectar. Teníamos que llegar a cierta cantidad de metros cuadrados, pero no por eso los recintos no podían entenderse como un poco más extensos de lo que realmente eran. Eso tiene que ver un poco como con entender cómo hacemos que esos recintos, acá es como creo la única foto interior que tengo, se escapan, finalmente las vigas siguen pasando, el cielo pasa de un recinto a otro. Es una casa que también, si bien define un poco el programa puede ir cambiando, pero aparece esto como de superar los límites y los márgenes que tienen los recintos como tal, que después empieza a aparecer en otros proyectos más, como el que tienen acá al lado, que es un colegio que también está en Linares. Aquí estamos al interior de una oficina y lo que vemos atrás en verde es la plaza de armas de la ciudad. Un edificio que se vio afectado por el terremoto. Lo que vemos al frente es el verde de la plaza, que nos piden reconstruir, hacer de nuevo. Y una vez que nos piden esto, aparece la posibilidad, y creo que está siempre ese como oportunismo personal de ver cómo un colegio que, si bien mide 5.000, 6.000 metros cuadrados en total de construcción, podíamos reordenarlo con este edificio pequeño que va a medir 500 o 700 metros cuadrados, finalmente. Ahí aparecen las primeras ideas, esto es un poco casi como de exhibicionismo del proyectar. Lo que quiero mostrar un poco con esto es finalmente cómo el colegio operaba, tenía su acceso de esta manera al colegio. Entrabas por el lado, una puerta chica, esto era la capilla. Para llegar a la capilla había que entrar acá, después a un pasillo, y del pasillo entrar como por el lado de la capilla. Una desconexión total y súper oscuro respecto al resto del colegio. Y lo que empieza a aparecer acá son como las primeras rayas de cómo finalmente empiezan a aparecer como intuitivamente las primeras relaciones que queríamos mejorar, entender cómo podíamos conectar la capilla con eso, estas rayas que empiezan a verse como entre el acceso, ya no por el lado, sino enfrentando la plaza con el patio del colegio. Se empieza como a depurar un poco, a entender que la forma en la que se encajaban los diferentes volúmenes era compleja, y por lo tanto tenía que empezar a aparecer esos ángulos, cómo vamos probando finalmente cómo esta cosa, hasta dónde llega, cómo finalmente van apareciendo como emborronamientos de una línea sobre otra. Cuando aparece ese como timbre que ven en algunos, es porque como que con eso nos quedamos, era como esto por acá va la cosa. Y si lo relacionamos con esto, creo que ese mismo emborronamiento que tienen los croquis de una línea sobre otra, como de ir probando, ir tanteando finalmente lo que se quiere hacer, pasa un poco como cuando se está construyendo acá. Lo bonito de estas, o sea, no lo bonito, sino que algo que tiene de suyo estas construcciones, es que no tienen croquis, no tienen planimetría, no tienen maqueta, sino que en la misma obra es su propia representación. En el momento, por lo tanto, acá esas líneas, ese emborronamiento, lo vemos en los materiales. Los materiales empiezan a no calzar perfecto, empiezan a quedar pasados.
aparece el mismo emborronamiento que aparecía en nuestros croquis, en esos dibujos ordinarios que aparecen antes, aparece también un poco acá. El colegio, por lo tanto, si bien era esa planta que se veía un poco más detallada, lo rojo es donde nosotros operamos, finalmente lo que tenía que hacer era un edificio que nos encargamos de todo el programa administrativo y curricular que estaba como repartido en el colegio, concentrarlo en la esquina, entendiendo que era un programa mucho más cívico, mucho más vinculado a lo urbano, mucho más vinculado como a lo social, y por lo tanto lo podíamos concentrar en ese lugar, transformarlo en un edificio que tuviera una vocación mucho más urbana, y de alguna manera iba a ser como la conexión entre el patio de la ciudad y el patio del colegio, que nos parecía algo que era bastante interesante. Cruzábamos el edificio, armar un acceso que ya no fuera una puerta pequeña, sino que fuera una puerta que tuviera una mayor envergadura, que entendiéramos como esa envergadura de una u otra manera atravesaba el edificio completo con una luz desde arriba que nos podía como animar un poco lo que estaba pasando ahí abajo y finalmente terminara dentro del colegio. Esas premisas que se tienen de entender cómo lo público o lo colectivo, lo que está afuera en la ciudad, lo conectamos con el interior, con el patio del colegio, a modo de premisa, finalmente lo bonito es cuando se van cumpliendo y cuando vemos que el edificio, finalmente cuando lo utilizan estas niñas, un colegio de mujeres, lo utilizan de manera muy intensa, tan intensa y se ven tan involucradas como con él que aparece esa puerta como un poco rococó, no sé cómo se podría decir, como esa puerta que está acá, apareció después. Apareció para poder controlar un poco la cantidad de gente que empezó a deambular en un edificio que a priori no tenía mucho interés más que solamente ser un acceso. Si bien podríamos decir que esa puerta como que viene a echar a perder el proyecto, creo que es una fascinante confirmación de que esas premisas que se lanzan al principio de una u otra manera resultan y a veces exceden lo que uno plantea. También aparecen cosas en este mismo edificio respecto a los materiales, quizás un poco sobrecargados, pero que tienen que ver con que la obra gruesa termina siendo la terminación del edificio. Quizás esto no se podría hacer acá, aquí no hay ningún doble muro, o sea, el muro que ven es el único muro que existe. Esa lata es en realidad lata oxidada, no es acero corten, eso significa que no hay que mantenerla y que poner una lata que se va a oxidar tiene un costo menor a revocar y pintar un muro que vamos a tener que estar pintando constantemente. Y eso finalmente, como que ese tipo de estrategias las vamos recuperando, las vamos acumulando y finalmente yo empecé a entender que algo que tiene que ver como con el título de... ¿Cómo se llama? ¿Cómo era el título? Encauzando la incertidumbre. Ya. Que tiene que ver con el título de Encauzar la incertidumbre, es que yo siempre había entendido que el proyecto de arquitectura tenía que ver como con el diseño, con la cosa que diseñábamos. Y como que todo el resto que estaba antes y todo lo que pasaba después no tenía que ver con la arquitectura. Y después de un rato, yo creo que cuando empiezo a hacer clase, me doy cuenta que cuando enseñamos proyecto de arquitectura, enseñamos dos cosas, enseñamos proyecto y enseñamos arquitectura. Y el proyecto va más allá que solamente la arquitectura. Por lo tanto, por ejemplo, tanto en este colegio que les voy a mostrar ahora como en el anterior, mi ejercicio empezó por primero buscar los recursos, entender cómo funcionaban los edificios, gestionar recursos públicos, entender el edificio que les voy a mostrar ahora no partió por un encargo de arquitectura, sino por un encargo de poder desarrollar un estudio normativo un estudio normativo respecto de cómo estaba cumpliendo o no con lo solicitado por el Ministerio de Educación, que es un trabajo tremendamente duro, rígido, que es bastante ripio, no da mucho de sí, pero sin embargo, sin darnos cuenta, está sentando las bases de lo que finalmente va a terminar siendo como ese proyecto de arquitectura que tiene, entre comillas, diseño. Acá
después de un rato, mirando hacia atrás, yo me doy cuenta que también hay proyectos. Y eso también como que quita un poco, da un poco de soltura y frescura, de entender que no tenemos que incluso llegando solo acá ya estoy haciendo proyectos y no tengo que estar obsesionado con llegar a diseñar. Pero bueno, llegamos a diseñar de todas maneras. Había que hacer 4 recintos. Esos 4 recintos los transformamos en 2 recintos de laboratorios de biología y física y unos auditorios que sirvieran como salas de inglés, como salas de computación. El edificio tenía que responder no solamente a cubrir ese programa, sino también a unas normativas que no sé si son estrictas, pero sí son bastante extrañas o ilógicas. Y eso produce ciertos movimientos que, a pesar de que aquí pareciera que no existiera normativa, es finalmente lo que produce que el volumen de abajo tenga esa altura, que el otro volumen se tenga que desfasar. No son decisiones tanto de diseño como de responder a temas normativos y que ojalá no se noten. El edificio, por lo tanto, lo que hace es rehundirse hasta una cota que nos permitía no estar lejos todavía de la napa de agua, poder aterrazar de tal manera de poder tener unos recintos que eran inéditos para ese colegio y que por lo tanto no solamente iban a servir como aulas, sino que también sirven para otro tipo de eventos, para hacer presentaciones, para que el mismo ministerio haga sus reuniones en ese lugar. Y los 2 recintos de arriba, que al poner uno sobre el otro, podíamos tener todas las fachadas ventiladas e iluminadas en laboratorios de física y biología, donde iban a trabajar con gas y otros elementos. El llegar a los 3 pisos no solamente es una opción programática, sino que también implicaba poder tener un ascensor y un par de pasillos que conectaran ese ascensor con el edificio que no tenía ascensor. Eso nos permitía como ir armando el programa, ir armando el proyecto. Se diferenció, por lo tanto, estructuralmente también, llegar casi como que las fundaciones llegan hasta el primer piso, literalmente es eso, y el segundo y tercer piso ya pasa a ser una estructura de acero, que lo que buscaba es tratar de hacer lo más rápido posible, porque esto se tiene que hacer entre diciembre y marzo, que finalmente son las vacaciones de verano en Latinoamérica. Aprovechar eso mismo para poder generar también que los lugares que están entre se transformen también en un lugar donde se pueda estar, donde pasen otras cosas que no tienen que ver estrictamente con lo que pasa de manera docente en el aula. Y finalmente tener como esas cualidades que de nuevo es la obra gruesa habitable, la que aparece. Esa madera de acá finalmente lo que nos ayuda, lo que el endentado no es producto de un diseño estilístico, lo que se quiera, sino que está esquivando las vigas, pero a la vez nos ayuda a controlar el tema acústico. Y por último, respecto a este proyecto, también aparece algo que es finalmente producto de la experiencia, entender que para poder... Yo nunca he podido escoger ni los clientes, ni tampoco he podido escoger las obras, los proyectos. He trabajado con lo que finalmente de alguna u otra manera llega. Por lo tanto, convencer a un cliente de que ponga una lata oxidada dentro de un colegio, hemos aprendido, o he aprendido, a que tengo que de alguna manera solventarlo a partir de, por ejemplo, en este caso, convencerlos de decirle que no existe otra posibilidad mejor, ya que este acero que se va a oxidar, primero no lo tengo que mantener. Los costos de mantención en pintura, que es algo que tuve que aprender para poder defender esto, en los colegios es bastante alto anualmente. Esto no se tiene que pintar. En segundo lugar, como eran laboratorios de computación, por temas de reflejo, iban a tener que poner cortinas, que también iban a tener que lavar constantemente. En tercer lugar, como es un laboratorio de computación, al menos en Latinoamérica, o por lo menos en Linares, era muy probable que entraran a robar, por lo tanto iban a aparecer protecciones. Luego, esto adentro es de hormigón, por lo tanto el golpe de calor, si dejábamos el hormigón o solamente pintábamos, iba a ser fuerte, y eso implicaba, por lo tanto, generar una doble piel que de alguna manera ventila y que hace que el edificio no se sobrecaliente.
Y está microperforado, por lo tanto yo puedo abrir las ventanas completamente de par en par en recintos que son que tienen una ganancia calórica bastante importante por los equipos que tienen adentro. Una vez que uno dice como todo eso al cliente, como que no le da opción a decir que no. Y eso finalmente ha sido como operaciones que uno ha aprendido para poder seguir trabajando en el resto de los proyectos. Estos son unos clientes bastante especiales, porque son mis suegros. Entonces comprenderán, si de aquí para atrás he podido dar un poco de luces de que me gusta meterme en problemas, de hecho invitar yo creo que a Arturo acá también es un poco eso, de saber a ver con quién me meto en problemas. Y, No, eh, no, de verdad como no. y tiene que ver con... pongo esta fotografía para que entiendan cuál es el contexto y dónde se está trabajando. Las casas convencionales en Chile, por lo menos en el Valle Central, son las que tienen la amarilla y la blanca que está al otro lado. La forma en la que ¿cómo se llama? En la que se desarrollan esa es una casa al centro de un terreno de 250 300 metros cuadrados. Mi suegra quería esa casa, como la casa amarilla, y mi suegro quería una casa patronal chilena colonial. Yo no sé si la ubican, perdonen que no tenga una fotografía, pero una casa con corredores largos, de alrededor 30 40 metros de largo, en un terreno de 250 metros cuadrados. El largo del terreno era el largo finalmente de un corredor real de una casa colonial. Por lo tanto, mezclar esas dos cosas y mezclar también lo que uno quiere entregarle al cliente era bastante complejo. Lo primero que se hizo fue tener una posición respecto a cómo se estaban haciendo las casas acá y decir, ¿para qué vamos a tener un patio malo alrededor de la casa si podemos hacer que los patios finalmente sean otro recinto más de la casa? Casi como que no haya mucha distinción en cuál es patio y cuál es recinto interior. Eso implicaba que siempre íbamos a poder entender de una u otra manera el terreno completo. Lo otro que entendimos era poner vigas de lado a lado, de arriba hasta abajo, de tal manera de que cuando yo accedo a la casa, ingreso a la casa, estoy en un patio de la casa o estoy en otro recinto de la casa, estoy siempre como en el mismo lugar, no sé si estoy adentro o afuera. Algo que pasaba en la casa Quiñe, en la primera casa de ladrillo, que pasa en el edificio después del colegio, que pasa en esto, que me di cuenta después de un rato, es que la fachada interior y la fachada exterior tienen la misma condición en casi todos los proyectos. O sea, no hay como una distinción en qué es lo que yo entrego hacia afuera y qué es lo que yo entrego hacia adentro. Y en esto se hace mucho más intenso, de momento que además existen estos patios tienen la misma condición de los recintos. Otro proyecto que hicimos con Felipe Reino, que está acá presente, si él después lo quiere asumir, levanta la mano por último, y si no, lo hacemos, pero que tiene que ver, creo yo, con entender cuáles son las condiciones desde las que operamos y cómo nos hacemos cargo de aquello. ¿Dónde está el proyecto? Este es un terminal de buses en Linares. Como pueden ver, esa es la construcción existente, esas son las condiciones, un terminal horroroso en todos los sentidos, y el recinto que teníamos para trabajar, para hacer una sala de espera, era un recinto que, tal cual lo ven en la fotografía anterior, daba una ventana exterior hacia atrás y en realidad tenía una vocación hacia el interior, hacia un corredor interior. Y lo que se quería era darlo vuelta y poder acceder desde atrás a esta sala de espera de una empresa de buses. Me dijeron que para un tema normativo querían ver qué posibilidades tenían de llegar con una rampa hasta el interior para que se pudiera acceder de manera autónoma por temas de accesibilidad. Por normativa, si poníamos una rampa, solo la rampa ocupaba el recinto completo. Es una cosa de 4 por 5 metros, no tiene más que eso. Por lo tanto, la primera opción que se hizo, o sea, lo primero que se dio es hacer estas tarimas que de alguna manera ayudan a que una persona con problemas de accesibilidad pueda llegar a la primera tarima sin tener que llegar a la última, y en el fondo poder tenerla como sala de espera, y que cada una de esas tarimas finalmente sea el lugar para estar. Lo que pasa con esto, finalmente lo único que se hizo fue limpiar todo el recinto. Esto tenía un cielo, se le sacó el cielo y se ven esas vigas que están a la vista ahí. Finalmente hace que se vea un poco más amplio.
una cosa cuando les digo, como empezar a asumir, esto es el primer proyecto que yo hago después de que vuelvo de España. Y como que empiezan a haber menos prejuicios de que no todo tiene que ser como estos materiales de la tierra, ni esta conexión tan fuerte, sino también entender incluso que, por ejemplo, toda la señalética era la señalética que iba a hacer la empresa y que nosotros no nos íbamos a meter y que no, de alguna manera, aunque no nos guste, no modifica el proyecto como tal, no modifica la arquitectura, no modifica el espacio, que los asientos, que también eran asientos regalados, que eran de la empresa, no tendrían los colores ni tampoco ¿cómo se llama esto? El tapiz que uno hubiese esperado, pero sin embargo no echan a perder el proyecto. Cuando yo estoy ahí, de hecho es un lugar bastante cómodo, me puedo reclinar y todo eso. Por lo tanto, para tratar de hacerle un poco el juego, como entrar un poco en esa dinámica, se decide ocupar el piso de toperoles, que es el piso que se ocupa en las micros antiguas por lo menos, que encontramos amarillo, y como el espacio era tan pequeño, que es esto un poco, aquí hasta los pajaritos que puso la empresa, como el espacio era tan pequeño y en realidad uno quedaba mirando para el lugar donde no iba a ver cuando se iba el bus, pusimos estos espejos que de alguna manera, primero, nos ayudan como a ampliar el espacio, en segundo lugar, me ayudan a ver cuando cuando se empieza a ir el bus y, y finalmente, de alguna manera, como me devuelven la mirada respecto a esto y hacen que esta cosa de verdad como funcione. Cuando estaba haciendo la presentación me di cuenta que cada vez, una vez iba poniendo los proyectos, cada vez eran como más chicos y como menos importantes en ese sentido. Este proyecto era armar el acceso de un colegio para solucionar la unión de dos patios que antes no se unían. Esa puerta que existía, estaba un poco más atrás, hacía que dos patios exteriores de niños no se unieran, y lo que necesitaban por lo tanto era rehacer esa muralla, rehacer el acceso para unir esos patios. En esta cosa como del oportunismo arquitectónico, si se quiere decir, ir un poco más atrás de nuevo, entender que no solamente podíamos unir los patios y hacer el acceso, sino que por el hecho de necesitar hacer una rampa de accesibilidad, y esa rampa de accesibilidad que por lo general habría tenido una solera, esa solera la ampliamos un poco, hicimos todo ese triángulo no es un triángulo diseñado por nosotros, es un triángulo diseñado por la normativa. Es hasta donde podíamos llegar con la normativa, nos daba el ancho para acceder en la rampa, y lo único que se hizo fue darle la altura para que alguien se pudiera sentar. Y que finalmente, creo que es de los regalos más grandes, van a ver como siempre fotografías no muy buenas, voy pasando en el auto, porque es un lugar donde he vivido, y les saco la foto, o sea, para que me crean de alguna manera, que pasan esas cosas, y que finalmente es casi como regalar una esquina súper colectiva, a medio camino, una cosa que es un banco, que en otro momento los niños salen corriendo, saltan, que también sirve para los skaters, que no tiene nada de bonito, pero que sin embargo se transforma en un lugar. Y pasan esas cosas. Estas son típicas fotos sacadas desde dentro del auto cuando uno pasa. Y ya como para ir cerrando, otro amigo que conocí en el máster, yo partía siempre en las conferencias diciendo que todos estos márgenes que hacían que Chile fuera como súper insular y como muy hacia adentro habían hecho que yo no tuviera relaciones así como más afuera, y que todos los proyectos... Y me vengo para acá, me devuelvo y termino haciendo proyectos con amigos de todos lados, y esta cosa que uno creía que desde Chile, que estábamos completamente alejados de todo, es bastante mentira. Es una cosa como más personal que realmente que las condiciones sean tal. Este proyecto lo hice con Leandro Piazzi, que es cordobés, me invitó a concursar. Yo no concurso por lo general, porque en el fondo todo lo que ven acá es finalmente lo que de alguna manera, por lo menos la mitad, sustenta a la familia, y por lo tanto concursar en Chile es como no es sustentable o sostenible en ese sentido. Pero sin embargo era un concurso que uno podía hacer en un fin de semana. Era generar un pabellón para Hello Good, que era un pabellón en madera, que nos daban 1 kilómetro de madera de 2 por 2 pulgadas,
y 24 tableros de OSB. Con eso teníamos que hacer un proyecto que tuviera como concepto la palabra contención, que a mí desde hace un rato me parece que es como la palabra con la que deberíamos trabajar, como cuando Arturo hizo esto de amarrarse las manos atrás, como de contener un poco como diseñamos. Y nos tomamos un poco como muy a pecho esta cosa de la contención y de no diseñar tanto y no hiperdiseñar. Y hicimos dos cosas. Primero, esta como fascinación que hay por las cuestiones más informales, es ver de qué manera podíamos diseñar sin diseñar tanto. Y lo que hicimos fue unir dos cosas. Una obra paradigmática o canónica de Argentina, porque no podíamos llevarle una obra de Chile ni una Europa a los argentinos. Este es un proyecto en Argentina, tenía que ser de Argentina para tener alguna posibilidad. Era además un concurso donde alumnos iban a construir este proyecto, por lo tanto, sí o sí, para nosotros tenía una vocación como académica y lo queríamos aprovechar como tal. Por lo tanto, hicimos dos cosas: unir una parte de esta casa con la forma en la que construyen nos gusta mucho. Mi amigo me mandó fotos de una construcción que está haciendo él, y estas son como lo que no diseñamos los arquitectos, lo que diseñan los mismos maestros para hacer nuestra arquitectura. Entonces lo que hicimos fue, hacer la contención como si nosotros fuéramos a construir de nuevo la casa del arroyo de Amancio Williams, y hacer con la cantidad de material que teníamos la mitad de la curva de la losa que tenía esa casa. Esto tenía como dos cosas. Primero, que los alumnos se encontraran con una obra canónica de su país, en primer lugar, entendieran las dimensiones que tenía, y en segundo lugar también reconocer como ese otro saber informal que es tan saber como este otro que es mucho más formalizado. Con eso aparece como la construcción de esto, que finalmente trata de ser como el encofrado de esta cosa, que finalmente se construye y que lo que tiene es como de generar esa sombra abajo, pero sobre todo entender que de todos estos pabellones que siempre como que buscan ser bastante como bonitos estéticamente, que le podamos sacar fotos y subirlo a Instagram, el de nosotros era el único que admitía que las 130 personas que habían construido todo el resto se subieran y pudieran estar ahí y pudieran ver una película, una banda o lo que fuera delante, que son como esos regalos finalmente que da esto. Como esa fascinación personal que hay como por estas cosas más espontáneas, por este saber informal, tanto como el formal, pero por este saber informal, de alguna manera es algo de lo que me tiene acá y es lo que hizo que me fijara en estas construcciones y que ya no solamente fuera una fascinación espontánea, sino que fuera algo mucho más elaborado. Lo que les voy a mostrar a continuación, se los voy a mostrar y después se lo explico, la verdad. Está velado esto y aquí nosotros, al final, sencillo, hicimos lecciones 3 veces lo hicimos esto. Y si aquí lo hacemos un día y medio, lo hacemos mediodía, por mediodía, un día y medio lo hicimos, colocamos, le echamos cemento, un poquito de cemento, las estarquitas, las tablas que están bien a lo lejos, y los fines, pues aquí nos colocó medía nada, al puro ojo. Lo que hay un vecino que él colocaba el ojo, yo tenía el ojo malo, el hombre tampoco lo conozco igual, tenía un puro ojo, pero me sirvió, tuve varios años me sirvió siquiera, para Sancho, y ahora sirvo a otras teorías. Y si estuviera muy mala la cosa, la arreglaría un poco y me iría para casa, para lo que tenía antes, cuando tenía 12, 13 años. Este es como una casa para donde vivíamos antes. Y bien, diría yo que mejor que la casa que teníamos, donde vivíamos antes, cuando éramos apasionados. Ahora era un roncito. Igual que ya recuerdo cuando era chico. Y así hicimos esto. Después empezó a hacer estas otras cosas más.
a ponerle esas cositas, pero como era todo rápido, imagínense, y tiene que le echamos 2 mediodías, le echamos con cemento, con todo. Y esas puertas son unas puertas de las casas que cayeron en Palmilla, de los tíos. Entonces las tengo para recuerdo, esas puertas son de material muy bueno. Adelante a lo mejor lo puedo sacar para poner en un lugar más mejor, porque ese es puro, ese es robo, esa madera es robo. Tengo unos clavos viejos ahí que guardé de esa casa. Clavos antiguos, clavos chicos, grandes, de todo. Tengo una bolsa ahí con clavos. No los quiero ocupar, los tengo de recuerdo. La grabación de este relato, el relato mismo, surgió casualmente cuando estaba haciendo el registro de estas 100 construcciones que ustedes van a ver en el libro que de alguna manera lanzamos hoy día. Esta persona me empezó, yo hablé directamente con la persona que había construido, jamás, no era parte de la investigación, no había esta parte como periodística de preguntar cómo había construido ni nada. Pero él espontáneamente empezó a hablarme, lo detuve un segundo y le pedí permiso para grabarlo con la misma cámara con la que yo estaba haciendo las fotografías. Y creo que de alguna manera, no de alguna manera, sino de todas las maneras, sintetiza de manera elocuente finalmente lo que el libro de alguna manera está tratando de proponer. Cuando estaba haciendo esos registros, significaba andar por el Valle Central. Yo creo que ustedes, los que han podido ir alguna vez para allá y hemos hecho ese recorrido, fueron alrededor de 3.000 kilómetros los que recorrí para poder llegar a fotografiar esas 100 casas a 30 kilómetros por hora para poder ir viendo y detenerme en la casa donde veía que había una de estas construcciones. Cuando me bajaba, estaba con la cámara frente a una de las construcciones y me veía haciendo lo que estaba haciendo, no le encontraba ningún sentido. Y solamente lo hacía como por la responsabilidad de que ya había ganado un fondo y tenía que responder a eso. De una u otra manera, en mucho rato, no le encontraba sentido a lo que estaba haciendo. Cada vez que era estar literalmente con las patas en el barro o con las patas en la caca de la gallina cuando estaba dentro de las construcciones sacando fotografías y no entender mucho por qué lo estaba haciendo. En esa desesperación de no saber por qué lo estaba haciendo, y estas fotografías que iban a hacer una exposición y iban a tener un catálogo, se me ocurrió que en vez de hacer un catálogo donde yo escribía un pequeño prólogo y llenaba de fotografías un libro, era mejor reducir la cantidad de fotografías y invitar a amigos que de alguna manera me ayudaran a decir algo a propósito de los gallineros, que es finalmente para lo que estamos aquí. El libro, por lo tanto, de alguna manera tengo que agradecerles a los que están acá presentes, pero también a todos, para nombrarlos. Tiene textos de Ana Román y Arturo Franco, Patricio Escobar, Andrés Torres y María Esperanza Roc, Carlos Quintanz, Fernanda Amaro y Paula Mora, Luis Fernández Galeano, José Luis Uribe, María José Pizarro y Óscar Rueda, Sofía Balbontín, Antonio Giraldes, Pedro Acevedo y Susana Rosmaniño, Felipe Reino, Rodrigo Valenzuela Jerez y Hugo Chacón. Ellos de alguna manera también me ayudaron a entender que esto sí tenía algo de sentido, que podía seguir adelante y en el fondo de alguna manera nos tienen hoy día acá. Yo iba a partir la conferencia con un dato anecdótico que era medio así como emocional, pero que finalmente yo creo que puedo terminar con ello. Yo hace 10 años atrás, más o menos, estaba a las 12 del día, estaba metido en la cama con miedo a levantarme por cuestiones psicológicas. Y me llegó un mail en el que de la revista Red Fundamentos, de la revista Fundamentos del COAM, que habían visto una fotografía en un blog de la Casa Quiñe y que querían publicarla.
si bien eso no me salvó, ayudó mucho. Y de alguna manera, ese mail nos tiene acá. Muchas gracias. Bueno, difícil arrancar ahora esta conversación, este pequeño debate, ¿no?, que vamos a tener. Yo solo soy un pretexto por invitación de Juan Pablo para que todos hablemos, realmente. Pero bueno, uno después de esta charla se pregunta muchísimas cosas, ¿no? No solo por dónde estoy situado, que ahora comentaré por qué, sino por dónde estamos. ¿Qué tendrán las gallinas chilenas, ¿no?, que han llegado hasta aquí, hasta esta magna institución, ¿no? ¿Qué tendrán las gallinas chilenas que estamos hablando en la Casa de América de ellas? Yo, el hablar de las gallinas chilenas aquí me recuerda un poco también a, que esto lo ha oído alguna vez Carlos, me parece a mí, me recuerda a una frase de Luis Bellido, del Matadero, que decía que había construido así el matadero, él, porque claro, por la especial naturaleza indómita del ganado español. O sea, eso quería decir que el ganado español era singular, ¿no? Ahora hablaremos si las gallinas chilenas son singulares. Yo creo que, creo que en cierto modo sí. Y quiero pensar que Juan Pablo Alarcón en cierto modo es una gallina chilena, ¿no? Y me voy a explicar, me voy a tratar de explicar. Yo creo que Juan Pablo es un rara avis dentro de Chile. Yo no sé, quien conoce a Juan Pablo, yo lo conozco desde aquel email que fue hace 11 años y medio, no 10. Le vengo siguiendo, ¿no? Le vengo siguiendo, a veces a distancia, pero a veces muy cerca, porque hemos hecho viajes por el Valle Central de Chile y hemos estado juntos mucho tiempo y he visto cómo picotea el terreno, ¿no? Y cómo va rescatando cosas de los lugares que al final acaban cristalizando en libros como este, ¿no?, y en sus propias obras. Pero, digamos, tiene algo de ávido, ¿no?, el trabajo de Juan Pablo. Yo, Juan Pablo, todavía no me creo tu discurso. Yo no sé si tú te lo acabas creyendo de momento, pero estoy seguro de que ese discurso para ti significa un faro, ¿no?, un faro hacia el que encaminarte. No sé si todavía acaba de caminar en paralelo con tu trabajo, pero estoy seguro de que te sirve. No sé si desde el punto de vista psicológico o terapéutico, o no sé desde qué punto de vista ese discurso te ayuda, pero estoy seguro de que lo hace. Mira, yo estaba situado aquí justo, que es casi el eje entre el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo, ¿no? En el hemisferio derecho, que es el hemisferio que rige los estados emocionales, tengo el mundo de la decoración recargada, de la ornamentación, de casi el barroco, del dorado, de lo colonial. Y en el hemisferio izquierdo, que es el racional, digamos el crudo, el que se deja arrastrar menos por las emociones, tengo tu trabajo, ¿no? Y tú estabas en el medio de los dos. Tu discurso, en gran medida, ¿no?, es deudor de este hemisferio izquierdo, ¿no? Sin embargo, tú estabas en el medio, mirando hacia el hemisferio derecho y moviéndote de esta manera, ¿no? Te estabas moviendo de esta manera. Es decir, yo creo que había, en cierto modo, una incertidumbre, una indecisión entre el movimiento entre ambos hemisferios. Yo no sé si cuando uno hace un trabajo como el de los gallineros, al margen de hablar y de posicionarse en el terreno en el que uno quiere pensar lo que construye, ¿no?, en lugar de construir lo que piensa, como muchos otros de tus compañeros de profesión en Chile, de aquellos que no son rara avis, sino que pertenecen al Star System chileno. Es decir, yo creo que tú no tienes nada que ver con Smilan Radic, ¿no? No creo que tengas nada que ver con Matías Klotz, no creo ni siquiera que tengas nada que ver con Cecilia Puga, ¿no?, ni mucho menos con Aravena. Eso lo hablábamos tú y yo sentados en el coche, ¿no?, mientras en esas conversaciones privadas uno se podía permitir más licencias, ¿no? Pero yo creo que cuando uno escribe un libro sobre gallineros, de algún modo tiene que confesarse en una presentación de un libro, que abrirse en carnes, ¿no?, una presentación de un libro como este. Y creo que podríamos realmente
empezar a hablar, y a mí me gustaría que nos contaras qué es lo que te distancia de esos arquitectos que han conseguido dar la vuelta al mundo con sus arquitecturas, digamos, de un protagonismo geométrico que no tienen las tuyas, ¿no? O que en principio no tienen las tuyas de manera tan clara, ¿no? Me gustaría que me dijeras en qué os diferenciáis, si es que os diferenciáis en algo. Tú hablabas de que venías de Linares, que es un pueblecito, me consta, alejado, por lo menos alejado, ¿no? Alejado de todo el ruido, que has estudiado en Talca, que es otra universidad que, aunque haya tenido mucha repercusión internacional, es una pequeña universidad, que además apuesta por construcciones que podrían tener una cierta relación con los gallineros, pero desde luego muy alejados de donde ahora estás dando clase, que es la Universidad Católica o incluso de Valparaíso, ¿no? Bastante alejado de todo esto. Entonces me gustaría saber qué hay de eso en ti, de esa distancia, ¿no? Que te ha hecho precisamente dar el salto y estar hablando con nosotros. Yo les dije que me había metido en problemas, que quería meterme en problemas. Un poco tiene que ver con eso, con que si hacemos esta cosa más como psicoanalítica, en primer lugar, a pesar de que sí o sí se sale esta cosa como decir, no, vengo de Linares y es un lugar tan apartado, no es ideológico en lo absoluto. Yo creo que ahí hay una diferencia que no es ideológico, sino que es natural. O sea, no es que yo no elijo esta cosa que se pudiera ver como... Bueno, desapareciera. Pero se apagó. Bueno, yo no elijo yo no elegí nacer en Linares, ni nacer en la familia en la que nací, ni los contactos que tuve. Esto de fijarse en los gallineros tampoco es una posición de que me guste lo pobre, no quiero que tampoco se entienda como eso. Y si es porque estoy intentando pensar mientras digo yo creo que hay algo en tu trabajo que a mí me sorprendió y que se descubre visitándolo, ¿no? Es decir, tu trabajo puede tener unos valores, pero desde luego lo más sorprendente de tu trabajo es cómo es capaz de aceptar la vida. Tanto el colegio y cómo los niños lo habitan, como esta primera casa, es decir, cómo es sufrida y cómo resiste el habitar, como el resto de trabajos posteriores, incluso el lugar para sentarte que acepta las pegatinas de una empresa casi impresentables, ¿no? y las acepta como propias. Es decir, esa naturalidad con lo vivido y con el habitar es lo que hace de tu arquitectura algo completamente distinto a lo que hemos podido ver en Chile antes, ¿no? Donde existe un metalenguaje, ¿no? Que convierte o que eleva la arquitectura a un lugar bastante más alejado de lo que puede ser el habitante, ¿no? De lo que puede ser el lugar. Y sin embargo, en tus trabajos, no. De la misma manera que los gallineros son capaces de aceptar a las gallinas tal y como son, ¿no? Y seguramente son los mejores lugares para que estén esas gallinas, en tu trabajo sucede lo mismo. Independientemente de las posturas estilísticas, geométricas, su posición frente al paisaje, digamos que tienen una crudeza en la que uno se siente a gusto. Es decir, os lo digo porque, digamos, estas cosas a veces, o sea, lógicamente la arquitectura hay que vivirla, pero es como, de alguna manera, cuando tú te enfrentas con alguien más inteligente que tú, te molesta. Esa persona te molesta, te cae peor, te cae un poco mal, ¿no? Es decir, suele pasar, ¿no? Sin embargo, cuando acabas acercándote a esa persona a través del arte, pues todo funciona mucho mejor y a lo mejor acabas consiguiendo tus deseos, ¿no? A tu arquitectura le sucede un poco eso. No quiero decir que trabaje a través de artisticidades, sino que alcanza ese arte precisamente por la naturalidad, por no posicionarse por encima, por ser cruda, por ser sencilla, honesta, ¿no? Incluso por contener errores, ¿no? Y aceptarlos, que es algo de lo que estabas hablando
en la charla. Eso hace que los niños estén contentos por allí corriendo, que las monjas que trabajan en ese colegio sean capaces de pegar carteles en las paredes y esas paredes no sufran y la arquitectura no sufra. Que pueda haber una, como ya decías tú, una puerta rococó puesta a posteriori en ese colegio de madera que incluso, digamos, contribuye a mejorar ese espacio, ¿no? Son esas elasticidades que tienen los trabajos que tú haces, digamos que los convierten en muy humanos, ¿no? Yo no sé si hay un poco algo de eso. Después, quizás me cuesta creer hasta qué punto hay una reflexión verdaderamente constructiva en el estudio de estos gallineros o eso es más bien una mirada romántica. Me gustaría que lo aclararas esto también. Yo creo que al principio no había ni la una ni la otra, sino que tenía que ver como con la actitud con la que se... Yo me emparejo, ahí sí te puedo explicar más la primera pregunta. Yo me emparejo mucho más con la gente que construye eso respecto de la actitud, más que de la búsqueda de la tectónica del edificio, de las uniones del edificio, que de la búsqueda de... ni tampoco de la parte romántica, que también las tienen. Y tampoco tengo problema en que sea romántico y poético, me gusta eso, en que sea tectónico y que la cosa funcione de esa manera y que también tenga esta cosa de la actitud. Un poco como una de esas construcciones, lo conversábamos ayer, que tiene que... No tienen problema con que haya una teja con un pedazo de zinc, con un pedazo de nylon. A mí me pasa literalmente lo mismo. Mis amigos de izquierda creen que yo soy de derecha. Mis amigos de derecha creen que yo soy de izquierda. Y los dos tienen razón. Un poco, tiene un poco que ver como con Es eso. un poco lo que quería decir, ¿no? No esa ambigüedad, pero esa ambivalencia, ¿no? Ese caminar entre dos posiciones. Y las dos posiciones son válidas, ¿no? Es decir, pero no me has contestado a en qué lugar te encuentras dentro del panorama chileno. Yo recuerdo que tú viniste conmigo, si no me equivoco, fuimos juntos a una charla en la Universidad Católica. Y allí pusimos sobre la mesa algunas cuestiones que a lo mejor levantaron algunas ampollas, ¿te acuerdas? Y me gustaría que te reconocieras dentro de ese mapa chileno, ¿no? Podría ser un poco excéntrico en algún caso, pero también soy chileno y bebo de eso, de lo mismo que han bebido ellos. He querido que alguna cosa vuele más de lo que tiene que volar. Me cuesta contener lo de la contención. Es difícil, para un chileno es difícil. Yo creo que soy una figura molesta, y como soy una figura molesta, de hecho a mí me invitaron a la Católica por ser una figura molesta. Emilio lo dijo con todas sus palabras. El director en ese minuto de la Católica, cuando me invita, me dice, mira, cuando las cosas no nos gustan mucho y no, lo mejor, siendo muy inteligente, es tenerlo dentro. Y al rato después de esa misma conversación, que también había sido incómoda, me invitaron a la Católica por primera vez. A mi escuela, a la Universidad de Talca, no me habían invitado a hacer clases, a pesar de que yo lo había ido a pedir de todas las maneras, sentado frente al director, no había entrado, no me habían dejado entrar a hacer clases, porque no tenían la misma visión que tenía Emilio. De decir esto no me molesta un poquito, lo dejo acá adentro. Después de que pasé por la Católica, después de que salí del país y estuve en España, me invitaron un bimestre a hacer clases en la Universidad de Talca. Soy una figura incómoda, yo creo, en ese sentido. Una figura... porque tengo cuerpo, porque de figura... una silueta. Una silueta incómoda en todos los sentidos. Y me gusta hacerlo. Me gusta, lo mismo que dije con la Casa Quiñe, yo me di cuenta en un minuto que no era yo el que había diseñado esas cosas, sino por tomar una posición, sino por decir yo no quiero hacer lo que me enseñaron. Era por llevar la contra. Y muchas de las cosas que hago en la vida es por llevar la contra y no porque, ni siquiera porque realmente lo sienta. Esto de ser de izquierda o de derecha tiene que ver con eso. ¿De qué manera te llevo la contra? Bueno, quiero que sepas que ese vídeo ya lo había utilizado yo. Se acaba de marchar Marcelo. Ya lo había utilizado. Marcelo es el... No. Marcelo es el editor del libro y tú sabes que yo le robé te lo conté, Sí. le robé el documental. Estamos en Casas Internacionales, Exacto. una entrevista que hacemos en Argentina,
dedicamos a Cabañas, y entonces le robó el texto. Para robar un poco de tiempo. A Juan Pablo, sin conocerte, con ese texto y con Claro, ese vídeo. claro. Si al final los discursos son recurrentes, cuando ya nos vemos viendo unas cuantas veces, nos repetimos mucho. Pero bueno, esto me gustaría que se abriera, ¿no? Que se abriera como debate a vosotros también, que habéis estado escuchando lo mismo que yo y que a lo mejor tenéis otra perspectiva si no habéis viajado por ese valle central en el que descubrimos, digamos, muchas pequeñas sorpresas, ¿verdad? A lo largo de todo ese valle, incluso algunos pueblos con nombres que aparecen en el texto que has publicado, en el libro que habéis publicado. Recuerdo un pueblo por el que pasamos, o por lo menos llegamos cerca, que se llamaba Peor es Nada, ¿no? Entonces, es el nombre más increíble que yo he visto para un pueblo, y digamos más aplicable a la arquitectura, ¿no? Es decir, seguro que era el mejor pueblo del mundo, seguro, seguro. Porque si tú piensas en términos de arquitectura, cuando tú hablas de que algo peor es nada, o sea, que peor es nada, es que ya está bien, ¿no? Digamos, ya está bien, si le quitas algo es peor. Por lo tanto, está en ese punto justo en el que es perfecto, ¿no? Entonces, ese nombre ya nos abrió muchas luces. Yo, el Valle Central, en el Valle y tantas horas en el coche, como hace Juan Pablo, te descubren muchas, sobre todo muchas costumbres y maneras de pensar y tradición popular comunicada a través de frases muy sabias, como por ejemplo, tienen una que a mí me dejó muy marcado, que es, en este lugar encontramos solo lo que la marea dejó, ¿no? Y eso también es muy sabio, porque en realidad solo queda lo importante, ¿no? Es como, nosotros tenemos una frase aquí que a lo mejor en la escuela nos decían que la buena arquitectura es aquella que permanece después de haber sufrido un incendio, ¿no? No sé si recuerdas algo así, parecido, ¿no? Entonces queda lo verdaderamente importante, quedan los muros, aquello que se pensó para la eternidad. Bueno, pues yo creo que aplicado a nuestro terreno, ¿no? Lo que la marea dejó, Peor es Nada, tu trabajo, el Valle Central, Linares, Incómodo, los gallineros, ¿no? Tienen mucha coherencia entre sí todos estos puntos. Vamos, no sé, os abro un poco el micro y si queréis, tú por alusiones, porque tú tienes un proyecto aquí polémico.